7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID; el doctor Juan Cubi, articulista, analista político; y el doctor César Febres Cordero, analista político. Les invitamos para hacer una lectura sobre los resultados de la consulta popular y también qué debiera implicar esto. Por un lado, el mandato popular que debe procesar la Asamblea Nacional luego de la presentación de los proyectos en una parte de las preguntas, y por otro también la lectura que debe hacer el gobierno por las dos preguntas, al menos las dos preguntas que no triunfaron. Consecuentemente, aquí amerita cambios. Las primeras reacciones, que sería bueno hacer una lectura completa. El presidente hizo cambios puntuales en el gabinete, como el nuevo ministro de gobierno, que separa entre gobierno y el interior, como era antes. ¿Qué lectura debe hacerse de estos resultados? Doctor Arturo Moscoso, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Juan y a César y a la audiencia de EXA y de tu programa. Creo que los resultados nos dejan más dudas que certezas, ¿no? Creo que es la primera vez que en una consulta, referéndum en el Ecuador, hay una diferenciación en las preguntas, ¿no? Generalmente o perdían todas o ganaban todas, salvo quizá en la consulta de 2011 con la pregunta sobre los espectáculos públicos con animales, que era una pregunta cantonal y que creo que tuvo otro impacto. Pero aquí tenemos dos preguntas importantes que quedan fuera, ¿no? El arbitraje internacional y el contrato por horas y a plazo fijo. Y que además pierden estrepitosamente, ¿no? Porque las otras preguntas la mayoría gana con muy buena votación, todas con más de 60% de apoyo, e incluso llegando al 70%. Y esa tendencia se revierte en estas dos preguntas. Y a mí me queda la duda de por qué, ¿no? Estamos presenciando una consulta en donde la ciudadanía discriminó acerca de las preguntas, se informó mejor y votó por preguntas que le parecían convenientes en un caso e inconvenientes en el otro caso. O lo que estamos viendo es un descenso en la popularidad del presidente, descenso que se ve en la pérdida en estas dos preguntas, que eran las que siempre tuvieron menor apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me genera dudas, porque realmente no alcanzo a discernir a qué se debe, ¿no? Si es por un lado o por el otro lado. De todas formas, el presidente ha triunfado en la mayoría de preguntas y eso es importante electoralmente, más allá de lo que vaya a suceder ahora con la aprobación de las preguntas, que ya lo hablaré más adelante. Y no se puede esto considerar un triunfo para la oposición tampoco, ¿no? O al menos un triunfo como nos lo quieren vender, ¿no? Nos quieren vender que gracias a su campaña y a su oposición, pues han perdido esas preguntas, y no es cierto, ¿no? Creo que no iba por ahí. Si hubiera tenido un impacto importante la campaña en contra de la consulta, habrían sido más las preguntas que pierdan. Y como decía al principio, ganan abrumadoramente casi todas las preguntas, ¿no? Entonces, que la oposición pretenda endilgarse esto como un triunfo me parece absolutamente desacertado, ¿no? Y ya en el tema de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, lamentablemente, gracias justamente a la poca fundamentación que tenían las preguntas desde el aspecto técnico, la mayoría quedan a discreción de lo que vaya a hacer la Asamblea
con esas preguntas, ¿no? No son de aplicación inmediata en la mayoría de los casos, salvo las de referéndum, que también de todas formas necesitan una reforma legal y una reglamentación. Y tenemos una asamblea que hasta el momento no sabemos cómo queda configurada luego del rompimiento de ADN y del gobierno con, con el correísmo y con Construye, ¿no? A mí la lógica me decía que si es que rompía con el correísmo, lo más acertado hubiera sido unirse a Construye para justamente crear una nueva mayoría o configurar una nueva mayoría en la Asamblea, y eso no sucede. Entonces, también hay que ver cómo funciona eso, porque, Miguel, es importante pensar que la gente estará esperando resultados pronto, ¿no? La gente le apoya al presidente en estas preguntas porque está preocupada de la inseguridad, del crimen transnacional, etcétera. Pero si es que no empieza a haber resultados rápidamente, si es que estas leyes se demoran, si es que esta implementación de las preguntas empieza a retardarse, eso también le va a revertir en una baja de credibilidad al presidente, que es lo que podría poner en entredicho la reelección en el 2025. Doctor Moscoso, quizás por lo que usted señalaba en la primera parte, ¿cómo en una lectura completa entender? Cierto es que ha ganado mayoritariamente 9 preguntas aquí, como mayoritariamente las 2 por el no. ¿Cómo entender el voto en el exterior? Las 11 preguntas ganan y 2, estos temas delicados, el tema del arbitraje internacional y del trabajo por horas. ¿Cómo entender que aquí hubo oposición de los sectores que reivindican el triunfo de la oposición? Que en el exterior los ecuatorianos que van a trabajar por horas votan coherentemente por horas y gana en su composición las 11 preguntas. ¿Cómo entender ese voto en el exterior? Por simbólico que sea, por pequeño que sea, pero hay un voto mayoritario en las 11 preguntas frente a las 9 preguntas ganadas en el Ecuador. Bueno, quizá podría ser justamente por lo que tú señalas, Miguel, el tema de que la gente conoce las ventajas del contrato por horas y tal vez esté más familiarizada con el tema del arbitraje internacional. Aquí hubo una fuerte campaña en contra de esas dos preguntas, no solo de la oposición, sino en general. Había una reacción en contra, se les calificó incluso de preguntas neoliberales, la carta confiable que suele utilizar siempre para descalificar alguna propuesta, y pues claro, ¿no? Eso podría haber incidido. Realmente habría que profundizar en el análisis. Estamos muy frescos con los resultados. Habría que ver también qué nos dicen las encuestas postelectorales, a ver cómo votó la gente, quiénes, sobre todo en composición etaria y social, votaron por unas u otras preguntas, y creo que ahí tendríamos un panorama más claro, ¿no? Por ahora, pues, como decía al principio Miguel, creo que nos quedan más dudas que certezas. Bienvenido a Juan Cubi. Juan, la lectura de estos resultados, más allá de que uno u otro sector reivindique el triunfo, porque si uno sería numéricamente, uno diría 9 es más que 2, o al revés, eran 2 preguntas importantes también, el trabajo por horas, cuanto al arbitraje internacional. ¿Cuál es su lectura de estos resultados? Muy bien, buenos días, gracias por el espacio. Un saludo a Arturo y a César. Creo que los resultados desde el punto de vista del gobierno, que fue quien convocó esta consulta, hay que leerlos desde 2 andariveles. El primero es un andarivel político-electoral, es decir, los tiempos político-electorales que quiso fijarse el gobierno con miras a su estrategia de reelección para el 2025. Eso sigue vigente, pero ha tenido una afectación. Creo que el gobierno pensó que iba a ganar con una diferencia mucho más abultada en favor del sí. Recordemos que cuando plantea la consulta, según algunas mediciones, se hablaba de un 75-80% de aceptación, y al final termina con un promedio de un 65%, lo cual no puede ser despreciado, pero tampoco es el escenario que estaba previsto. En ese sentido, habrá que ver qué sucede en estos meses con el tema de la crisis, con el tema de la inseguridad que no se ha resuelto, con el tema de los apagones, que son un factor bastante complicado,
para la imagen del gobierno en función de su estrategia de asegurar una adhesión electoral con miras al 2025. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con las dos preguntas que fueron rechazadas, de que, a mi modo de ver, afectan seriamente el proyecto, el modelo de gobierno que quería aplicar el presidente Daniel Noboa. Y ese modelo tiene que ver, obviamente, con las lógicas empresariales que han orientado sus decisiones desde un inicio y que no las ha ocultado. Si el trabajo por horas y el arbitraje internacional eran un insumo fundamental para un modelo de corte más empresarial, más abierto a las inversiones, con mayor flexibilización, no solo en el tema laboral, sino en el tema de las inversiones extranjeras, que usualmente gozan ya de ciertas protecciones, pero que iban a ser ampliadas. Esas dos preguntas que desde mi punto de vista eran centrales en su proyecto de gobierno y creo que eran las más importantes para su modelo económico han sido rechazadas por el pueblo ecuatoriano. No sé qué piensa el gobierno, cómo va a hacer para revertir esa derrota, que es obviamente una derrota, en términos ya no de su estrategia político-electoral, sino en temas mucho más estratégicos, su modelo de gobierno, su modelo económico. Y en ese sentido, yo sí señalaría que respecto a esas dos preguntas, sí hay triunfadores en esta campaña. Fundamentalmente los sectores, los movimientos sociales, movimientos sindicales, movimientos laborales, que se jugaron abiertamente por rechazar esas dos preguntas. Creo que ahí hay una combinación. Perdón, Juan. Se jugaron públicamente dirigentes de la CONAIE, dirigentes sindicales, se jugaron por las 11, no por 2. Por 11. Es decían, todo no decían, y realmente solo lograron 2. A ver, Miguel, hay propuestas muy concretas de sectores ecológicos, de sectores incluso sindicales, la propia Unidad Popular que se inscribió para hacer campaña por las dos preguntas, son sectores que plantearon que había que rechazar el conjunto, pero fundamentalmente había que centrarse en esas dos preguntas. Y esos sectores, de alguna manera, deben haber logrado una influencia que no es único mérito de estos grupos. Tiene que haber habido también una reacción, una sospecha del electorado, de la gente respecto de esas dos preguntas, sobre todo la del trabajo por horas, que es un tema muy sensible, Miguel, en un país donde no hay empleo, donde el empleo es mal remunerado, donde no se respetan una serie de leyes y de normas que rigen el empleo, la gente siempre tiende a sospechar cualquier tipo de iniciativa del gobierno que vaya a afectar o que supuestamente vaya a modificar las condiciones laborales. Y como estaban enganchadas las dos preguntas, que era empleo y arbitraje internacional, es muy probable que el electorado se haya decantado por rechazar ambas preguntas en las urnas. Lo que hay que ir, Miguel, fundamentalmente es qué implica eso en términos del modelo de gobierno, y creo que queda afectado. Los compromisos que seguramente asumió el presidente Noboa con ciertos grupos empresariales internos y externos van a verse limitados por este resultado. Bienvenido a César Febres Cordero, analista político. A ver, su lectura inicial con este tema, más allá de los ganadores o perdedores, de los que reivindican. Cierto es que se hizo una campaña, quizás, y eso lo hemos dicho, César, el gobierno en gran parte no comunicó bien, y eso lo que decía Juan Cubí, tal vez hubo inquietud en muchos votantes, y lo hemos percibido, aquí a la revista de Opinión y Democracia han llegado inquietudes de gente, por ejemplo, que tiene un contrato a plazo fijo a 1 año, y que nos decía, bueno, me han dicho que el siguiente contrato va a ser por horas. Y le decía, lea la pregunta completa, por favor. Lo que el gobierno no explicó. Lea la pregunta completa y leo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez. Entonces usted, trabajador, no le pueden, si se respeta la ley y el código, no le pueden cambiar el contrato y ponerle trabajo por horas si usted tiene un contrato a 1 año. Pero esa fue la desinformación que ni el mismo gobierno supo explicar bien sobre este tema. ¿Cuál es su lectura, César? Buen día. Muy buen día, estimado Miguel. Un saludo a usted, Arturo, Juan. Un placer compartir un panel con ellos y
por supuesto un saludo a su distinguida audiencia. Yo creo que quedan muchas interrogantes, ¿no? Y antes de ir a el rol que pudieron tener o no distintos actores políticos, yo creo que hay que ir un poco por la vía que quizás nos está llevando Juan, que era la desconfianza y malestar general en la gente, y por lo que nos lleva Miguel, que es por la desinformación. Y no digo activa, sino pasiva, simplemente que la gente tal vez no leyó lo suficiente las preguntas y el gobierno no se tomó la molestia de tratar de explicarlas bien. En esta sociedad ecuatoriana no solamente vivimos bajo la violencia, sino sobre la falta de confianza con el vecino, con el otro ciudadano, no con el empleador y con el socio. Esta es una sociedad altamente corrupta, que lo vemos en el decaimiento, bueno, si le podemos llamar así, porque siempre ha estado en crisis, del sistema de justicia. Y en esas condiciones donde el ciudadano está acostumbrado a temerle al prójimo, este cambio, ¿verdad? Esta nueva propuesta laboral, pues era fácil que tema en el discurso de la regresión de derechos, no porque todo el mundo ande o vaya, digamos, en la onda izquierdista que quizá acompañe ese discurso, sino porque la gente vive en desconfianza de su socio, de su empleador, de su empleado, del que está al lado de sí. También creo que ahí vamos al discurso del gobierno, ¿no? Que fue muy poco efectivo, creo porque tuvo un mal desempeño en la ministra de Trabajo. No fue clara al explicar las cosas. Quedaron interrogantes sobre cómo sería la afiliación al IES, que igual tenía que quedar. Probablemente muchos no sabían si eso era seguro. El dictamen de la Corte ya lo establecía. No se puede interpretar eso. Y la ministra hablaba de 3.80 con décimos mensualizados, un número cercano a eso, para un trabajo por horas basado en el básico, y de ahí, por supuesto, para arriba. Pero cuando daba entrevistas empezaba a hablar de cifras de lo que sería el pago por horas para distintos sectores como el petrolero o el eléctrico, y como no lo explicaba bien, salían titulares diciendo, la ministra dice que la hora será de 7, de 12 dólares, y por supuesto que la gente no lo iba a creer, pero la ministra no se explicó bien. Y también otros sectores fuera del gobierno, quizá caminando de forma paralela, del empresariado, de las cámaras, hacían una defensa de la propuesta del trabajo por horas, pero un lenguaje que no logró calar con el trabajador ecuatoriano. No lo puede hablar de la misma forma en el salón de eventos de un hotel con los directores y gerentes que en la calle con el ciudadano a pie que vive en tremenda informalidad. Tiene que haber un discurso distinto que quizá no lo hubo. Ya sobre la pregunta del arbitraje y la pregunta del trabajo por horas también hay que pensar. El gobierno se venía desmarcando por lo menos desde el día anterior de las votaciones. En el comunicado donde responden a Construye, dicen esta es su pregunta. La mañana del día de elecciones, cuando se inauguró el proceso, el presidente Noboa habló de que este es un proyecto de varias banderas políticas, un proyecto aglutinador, como que también haciendo un guiño a que aquí hemos tenido preguntas que nos han aportado otros actores políticos. Ya también ha salido la jefa de bancada, Valentina Centeno, y otra vez la ministra de Trabajo, y otras personas del oficialismo a decir estas preguntas no son nuestras. Que igual también yo diría, cuidado, porque han sido mucho más enfáticos en decir que el trabajo ahora lo propuso Construye que en hablar del arbitraje internacional. Y también hay que decir, aunque sí son propuestas muy propias de este gobierno que ha sido tímido en decir que es de derecha, pero creo que tiende a la derecha claramente, no podemos reducir la agenda de Noboa a esto. La estrategia para decir Noboa ha sido derrotado, que a mí no me queda claro eso, es decir, es que él verdaderamente es un presidente neoliberal y que lo único que le importa era el arbitraje y el trabajo por horas. No es así, no es tanto así. Y ya al final, para preguntarnos quién gana y quién pierde y por qué, no podemos quedarnos en este discurso que parece futbolero del 9-2, o el de Andrés Arauz que decía 2-1 porque eran 3 temas. Poco más falta que terminen cerrándolo con un acuerdas y te duele, porque así de frívolo es. Tenemos que responder y con investigación a quienes dicen que esto fue una victoria de los jóvenes, porque puede ser. Una victoria de las organizaciones sociales, porque puede ser. Una victoria de la CONAIE y el correísmo en esas dos preguntas, porque puede ser. O puede ser que ninguna haya tenido una gran importancia. Eso tiene que investigarse. Y por el lado del gobierno hay que preguntarse, ¿será una victoria una agenda de seguridad a la que ellos todavía pueden responder con cierta eficacia? ¿O realmente es una victoria de Noboa y su liderazgo? Yo creo que puede ir por lo primero. Y para concluir,
Este resultado mixto, que no es el primero de la historia, Durán Ballén en su primera consulta propuso 7 preguntas, solo 6 ganaron, no nos debería dar a pensar que la gente no vota solamente por la popularidad de un presidente, que el voto en plancha no es siempre la regla. Incluso el presidente Lasso, que perdió quizá en buena medida por ser impopular, vimos que la pregunta de la extradición fue la que mejor le fue, que ganó en un par de provincias. ¿Cómo uno explica esa brecha? ¿Cómo uno explica que Alfredo Palacio, que no era muy popular, ganó sus preguntas? O sea, yo creo que debería el gobierno cuestionarse qué tan responsables son ellos mismos o qué tan fuerte es la imagen del presidente, qué rol jugaban, el contenido de las preguntas. La gente en este país, para bien o para mal, quiere más presencia militar, quiere más mano dura, quiere una reforma de la justicia en la línea del populismo penal, y qué tan vulnerable, por ende, es su posición a mediano plazo con esta agenda. César, ¿y cuál es la lectura que tiene del contraste del voto en el exterior? Más allá de números simbólicos, ahí ganaron las 11 preguntas. Quizás la vivencia de un ecuatoriano que a veces tiene que pasar peripecias o muere en el camino, en el intento, pasar por Darién, llega a Estados Unidos, logra un trabajo por horas, y que se ha pronunciado mayoritariamente en las 11 preguntas en el exterior, incluso en España, el triunfo es de las 11 preguntas. Quizás otra realidad. Sí, puede ser eso, porque de nuevo, si estos migrantes que han sufrido tanto por llegar a sus países alcanzan sociedades con más confianza, con más respeto por la ley, donde algunos quizá hayan pasado por algo parecido al trabajo por horas a la versión de sus propios países, pues se les puede haber hecho un poco más difícil pensar de la manera en que puede haber pensado el votante ecuatoriano. Y una campaña que también no estuvo tan bien organizada. Un actor importante en el extranjero es el correísmo, y recién empezó a hacer una campaña seria contra las preguntas del gobierno después del asalto a la embajada, tarde en el proceso. Pudo haber también sido un factor, no estaban esas dirigencias correístas del extranjero que tienen un fuerte calado de los migrantes haciendo campaña, sino hasta el final, si es que lo hicieron de verdad. Entonces puede ser tanto una experiencia distinta frente a esta dinámica del trabajo, y también que hayan estado menos expuestos a una campaña contra esas preguntas. Doctora Arturo Moscoso, luego de estos resultados, la Asamblea Nacional deberá canalizar los proyectos que remita en los próximos días, una vez proclamado lo que ocurriera con las 11 preguntas. Por un lado, la Asamblea su papel, y por otro, el gobierno haciendo una lectura de esto. ¿Qué enfoque debiera dar sobre estos resultados? Inicialmente se ha hablado ya de cambios, ciertos cambios en el gabinete, pero también cómo mejorar la parte comunicacional. No es el tema de hoy, pero, por ejemplo, estamos abocados en 8 días a una demanda de México en la Corte Internacional de Justicia, pero no vemos ni voces, ni estrategias, ni equipo que vaya a defenderse de México, que aboga por delincuentes, que fue el que inició todo este problema, que luego, por cierto, mereció la condena internacional porque el Ecuador se metió en una sede diplomática. ¿Qué cambios debiera hacer el gobierno? ¿Qué enfoque de estos resultados? Bueno, Miguel, primero hay que pensar que el gobierno no comunica, ¿no? No comunicó la consulta, no hizo una campaña clara sobre la consulta, tampoco en general comunica, no sabemos hasta ahora en qué consiste el famoso Plan Fénix y si está arrojando resultados o no. Y siempre es un poco opaco, el brumoso, el tema de saber qué exactamente piensa el presidente, qué exactamente piensa hacer el gobierno en general, con los diferentes retos que se le ponen al frente. Y quizá esa sea una estrategia, ¿no? Quizás es una estrategia que aparentemente hasta ahora le ha servido, porque el presidente sigue contando, el presidente del gobierno sigue contando con altos niveles de popularidad y de credibilidad. Y quizá esa vaya a ser la tónica también durante este tiempo que queda hasta las próximas elecciones, ¿no? Ahora, con relación ya a la consulta en sí, como decía antes Miguel, me preocupa
la implementación de las preguntas que han ganado, porque dependen en su gran mayoría de reformas legales y reglamentación por parte de la Asamblea. Y eso, pues, con las condiciones como están ahora, luego del rompimiento con el correísmo y con Construye, no sé cómo vaya a manejarse el gobierno frente a una asamblea que aparentemente estará en oposición. Veamos, porque eso tampoco lo sabemos, ¿no? Es preocupante también el hecho de no saber con quién cuenta el presidente o el gobierno dentro de la Asamblea Nacional para lograr la aprobación de estas leyes que se necesitan para implementar las preguntas aprobadas en la consulta. Y por el otro lado, pues, ¿cuál va a ser el papel de la oposición frente a la pérdida del gobierno en estas otras dos preguntas que, a pesar de que solo son dos, sí eran preguntas importantes, ¿no? De las que trató de desligarse en último momento, pero que de todas formas le implican un golpe a la credibilidad del gobierno cuando, pues, lo que se pretendía es ganar en las 11 preguntas, ¿no? Así que, ¿y esto en qué puede redundar, Miguel? Puede redundar en una pérdida de credibilidad y popularidad cuando se vea que esto está demorando, que no hay efectos inmediatos de lo que se ha aprobado en la consulta, y si es que empieza a cambiar también el tema de la lucha contra la inseguridad. Ya recordemos que los estados de excepción sobre ese tema ya no va a poder tomarlos nuevamente. Estamos viviendo un estado de excepción, pero por la crisis energética. Esta crisis energética, si no se soluciona pronto, va a también traer cola en cuanto a aceptación del gobierno. Yo creo que lo que sucedió también con esas preguntas podría ir ligado a una caída en la popularidad por los efectos de la crisis energética. Entonces, no es fácil el camino que tiene el gobierno en estos meses, y lo peor es que no sabemos cuáles serán las estrategias o cuál será el camino que va a tomar, porque no hay una comunicación clara, ¿no? Juan Cubi, ¿cuál debiera ser el procesamiento? La Asamblea, sabemos, tiene que cumplir el mandato popular en base a los proyectos que remite el Ejecutivo, pero el gobierno debiera rectificar el rumbo, no solo cambio de ciertos ministros, sino también hacer una lectura correcta de estos resultados en la labor que debe hacer el régimen. A ver, Miguel, acabo de escuchar por la mañana declaraciones de los voceros, tanto del correísmo, un asambleísta samaniego, como de Construye, no recuerdo el apellido del asambleísta, se me fue. Ambos dijeron frontalmente que van a respaldar los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque detrás de esto existe la aprobación mayoritaria del pueblo. Y eso tiene una explicación bastante obvia, Miguel. No se van a jugar como fuerzas políticas en contra de una decisión mayoritaria, sea el 65 o el 70%, pero obviamente hay una aspiración de la gente de que desde la lógica de la fuerza, de la militarización, del incremento de penas, del populismo penal, etcétera, se resuelvan los problemas de inseguridad. Así es la realidad, y creo que estas fuerzas no van a conspirar en contra de esa aprobación. El tema es lo que vendría después, porque en principio estos proyectos estarían de manera inmediata sujetos a la discusión y aprobación de la Asamblea. Más bien hay otros factores que podrían estar jugando ya en términos de esta confrontación, como es el llamado a juicio político a la canciller y a la ministra o a la ex ministra de Gobierno, ahora ministra del Interior, la señora Palencia. Ahí es donde se podrían ya jugar estas diferencias. El tema es medio complejo porque, a ver, si nos ponemos a pensar en cuestiones de fondo, el correísmo estuvo de aliado hasta el último momento con el gobierno, a tal punto que ni siquiera se inscribió en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el no. Eso es lo que llama la atención. Se genera el tema de Jorge Glass y claro, tiene que dar una respuesta de carácter mediático, de crítica, de condena al gobierno y, digamos, de a última hora decide jugarse por el no. Y obviamente era muy difícil que influyera en los resultados. Sin embargo, hay que considerar algunos factores. Por ejemplo, la votación de Manabí
es importante analizarla, porque ahí hay prácticamente un empate, hay incluso pierden algunas preguntas de las 9 donde gana a nivel nacional, pierden Malavino. Estaba revisando hoy día los resultados, pero no, como creo que es la J de la K, si no me equivoco. Entonces, ahí también se podría evidenciar que hay un peso de carácter electoral de parte del correísmo. El tema ahora es cómo va a manejar esta situación, esta relación el gobierno. Yo pensé, Miguel, luego del tema de la embajada, yo sí pensé que terminada la consulta iba a haber una crisis de gabinete. Más que como resultado de la consulta por el tema internacional, yo suponía que iba a quemar algunos fusibles del presidente Noboa. Tiene 4 funcionarios que dieron la cara en el tema de la embajada, ¿no? Canciller, ministra de Gobierno, ministro de Defensa y secretario de la Comunicación. Ellos fueron la voz cantante en el tema de la embajada, y yo suponía que como una forma un poco de atemperar el conflicto y la mala imagen del Ecuador a nivel internacional podría sacrificar a estos ministros, pero a mí me sigue generando un tremendo desconcierto la forma como maneja la administración y las decisiones del presidente Noboa. A ratos no entiendo si se pelea con el correísmo, ¿por qué Arreglón Seguido se pelea con Construye si era un factor necesario para asegurar las aprobaciones de las leyes de la Asamblea Nacional? Son cosas que a mí todavía me cuesta trabajo identificar. No veo que hay mucha claridad en términos estratégicos de un manejo de las relaciones políticas desde el gobierno. Habrá que ver qué pasa con el nuevo ministro de Gobierno, cuál es su función, digamos, cuál va a ser el desarrollo de su estrategia de relacionamiento con otros sectores. Pero por ahora lo que tiene el gobierno es 9 preguntas aprobadas a las cuales les va a maximizar, como es obvio, va a proclamarse un amplio triunfador, porque obviamente gana y gana con cierta holgura, no con lo que hubiera querido, pero eso me parece que es insuficiente para asegurar un esquema de gobernabilidad en el país. No creo que decir que ha ganado, que ha triunfado en las 9 preguntas, de las cuales algunas eran por demás obvias, que no implican ni siquiera un resultado positivo o negativo, porque eran obvias, no era necesario ni siquiera hacer una consulta para lograr su aprobación, va a utilizar sin embargo ese recurso. Pero el problema es que en la política los hechos concretos son los que deciden también la respuesta de la ciudadanía, la respuesta incluso del electorado. Frente a eso considero lo que acaba de decir Arturo, ¿qué va a hacer frente a los graves problemas que afectan a este país y que pueden profundizarse en los próximos meses? Eso a mí personalmente no me queda claro, porque no hay una hoja de ruta clara desde la Presidencia de la República. César Febres Cordero, ¿cuál debiera ser la ruta, el enfoque que debe dar el gobierno luego de estos resultados? Se ha concretado unos cambios en gabinete, pero eso no es todo. ¿Cómo se ha reivindicado la necesidad de emprender una campaña informativa? El caso de México, que está a las puertas en 8 días, a diferencia de la Asamblea Nacional, que debe cumplir con el mandato popular al aprobar sus proyectos. ¿Qué cambios debiera emprender el gobierno? Bueno, considero que deberían buscar formas de integrar otro tipo de figuras más distantes en lo personal del presidente a este gobierno, porque aunque he sido crítico de su gestión, no dudo de la gran capacidad de doña Mónica Palencia, pero ella viene del entorno presidencial. Ivonne Núñez, que yo creo que ha tenido un mal desempeño, entre otras cosas, en la consulta, viene del entorno personal del presidente. El señor Sensi Contuyi, nuevo ministro titular de gobierno, tiene una relación cercana, personal, al entorno del presidente. La ministra de Ambiente, el secretario de la Administración, que bueno, en ese último caso no extraña tanto. Tiene que empezar a reclutar otras figuras y también alejarnos un poco del tema del constante encargo que se extiende por semanas y por meses de ministerios claves. Lo otro es que debería pensar el gobierno no solamente cómo va remando votos antes de cada pleno en la Asamblea, porque el país necesita una agenda. Y es verdad que ya lo que nos ha dejado la consulta les pone algún buen trabajo a los asambleístas, pero a pesar de que Construye digan que van a apoyar las iniciativas que
que sean justas con el país, y recordando que el correísmo, incluso en su momento de peor pelea con Guillermo Lasso, le dio su voto en temas de seguridad en una que otra ocasión. Que no es imposible que ellos te apoyen cuando están peleados contigo. Para tener un buen gobierno y encaminar al país, necesitamos conocer una agenda programada para lo que queda del periodo. Pero si el gobierno va a estar viendo en cada proyecto de ley a última hora de dónde sacan los apoyos, eso va a ser un poco más difícil. En general necesitamos una agenda, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, clara con el país. Y una agenda que sea explicada. Tuvimos una ley que la nombraron ley no más apagones y bueno, también ha pasado poco tiempo, pero no nos ha servido de mucho hasta ahora frente a la actual crisis. Había una descoordinación también en la comunicación preocupante. El presidente de la República, días antes de la consulta, salió a decir no van a haber más apagones y horas después continuaron los apagones. Meses atrás salieron en las noticias, en varios medios de prensa, le están devolviendo el bloque de seguridad de las cárceles al SNAI y un par de días después salieron a decir no sin ninguna explicación. Y hay que preguntarnos no solamente qué pudo haber pensado el público informado, sino qué pensaron ciertos oficiales dentro de las Fuerzas Armadas y la policía de que lo tengan cambiando de órdenes de un día para el otro, sin más. Entonces, y así hay una serie también de errores en la comunicación del gobierno, incluso en la manera en que han explicado los apagones. Primero se habló de conspiración que no pudieron fundamentar del secretario de Comunicación del señor presidente, hasta que finalmente el ministro Luque, ya encargado de energías, dijo algo más creíble. Aquí han habido funcionarios corruptos, interesados en su propio bolsillo, explicó por qué se han incumplido a veces los cronogramas, ha dicho que están trabajando, que ha dejado de estar represado, le dio un poco más de calma al país. Eso hace falta, ¿no? Tener agenda, tener mejor comunicación, integrar a figuras que no dependan del presidente o que no sean solamente del círculo íntimo del presidente, y quizá con eso podamos ir caminando con un poco más de seguridad a un mejor gobierno y a más gobernabilidad en el país. Bien, muchas gracias por el aporte a nuestros invitados, al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, Juan Cubi, columnista, analista político, y César Febres Cordero, también analista político, por sus aportes respecto de los desafíos luego de la consulta popular y el referéndum del domingo último. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Un placer, muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar los efectos en los temas de seguridad luego de los resultados en la consulta popular y el referéndum, cómo implementar, cómo fortalecer la institucionalidad que redunde en beneficio de los ecuatorianos en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos